Buenos días a todos. Qué bueno que podemos tener este momento. Em, para ustedes que son nuestros invitados y que de pronto nos están acompañando hoy por primera vez, lo que hemos hecho durante este año que está comenzando es tomar un tiempo durante el mes de enero para enfocar acerca de qué es lo que nosotros deberíamos buscar, lo que guíe nuestra búsqueda de Dios durante el 2021. Y pues a lo que le estamos apuntando es que queremos honrar al Señor. Entonces, este gráfico que está ahí es un gráfico que hemos compartido. Y a lo que le apunta es que este año deberíamos vivir para la gloria de Dios, para conocer a Dios, para honrarlo, para servirle. Y pues todo eso se traduce en adoración a Dios. Cuando pensamos en adorar a Dios, nosotros lo que hemos hecho en este mes es estudiar acerca de la voluntad de Dios y pues básicamente ir entendiendo un poco que la voluntad de Dios está revelada en su palabra. La voluntad de Dios no necesitamos que alguien autollamado o autoproclamado venga a decirnos, yo te tengo la voluntad de Dios. Así no funciona. Es en la medida en que tú lees la palabra de Dios y en la medida en que tú tienes una comunión con Él y te acercas a Él, vas descubriendo cómo ajustar tu vida a lo que Él quiere para ti. Esa es la idea. Y pues lo que hemos leído en el Salmo, en el libro de Salmos, es acerca de que nosotros, el salmista lo declaró en el Salmo 143:10 y él dice, enséñame a hacer tu voluntad. Entonces, ahí parte todo. Nosotros debemos que nuestra oración para Dios sea que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Él en nuestra vida. Y obviamente Él nos promete que su Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Entonces, con eso en mente, pues hoy quiero hablar con respecto a cómo me he dado cuenta yo que la gente toma decisiones. Y creo que tiene mucho que ver con CBY. ¿Saben qué es CBY? Es cómo voy yo. Para muchas personas, la forma en que toman decisiones es cómo puedo sacar ventaja, cómo me va a beneficiar esto. Si hago esto, ¿en qué me va a ayudar? ¿En qué me va a beneficiar? ¿Qué voy a obtener? Y eso está muy arraigado en nosotros, tristemente lo vemos todos los días. Se llama corrupción y corrupción es pecado. Y eso es como una de las formas en que la palabra de Dios también describe el pecado y es corrupción. No necesariamente es que tú mires a los políticos o a los contratistas, sino que mires que el pecado en tu vida se llama corrupción, te corrompe y lo que hace es que cuando aún en la búsqueda de Dios, si no prestas atención, terminas cayendo en cómo voy yo ahí con Dios, porque quiero sacar ventaja. Entonces, ¿qué me va a dar Dios? Listo, si yo vengo a esta reunión, ¿qué me van a dar? Si yo empiezo a hacer esto, ¿qué me van a dar? Bueno, y si doy plata, ¿qué me va a dar Dios? ¿Qué me van a prometer? Entonces creo que vamos entendiendo de a poquito que obedecer la voluntad de Dios requiere de parte nuestra dejar de pensar tanto en nosotros y empezar a pensar más en Él y en lo que en su palabra nos muestra. Entonces, para que entendamos un poco cómo es eso, yo quiero que leamos algo que hay un conferencista que se llama Yokoi Kenji, que él es colombiano-japonés o colombo-japonés, y él le explicó esto, él dice, las personas en Japón piensan de esta forma, si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Si nadie puede hacerlo, significa que debo ser el primero en hacerlo o puedo ser el primero en hacerlo. Ahora, ¿cómo pensamos nosotros los latinos y en especial los colombianos? Nosotros lo que pensamos es, si alguien puede hacerlo, pues que lo haga él. Y si nadie puede hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Ese eres tú? ¿Te ves identificado en eso? En como pensar que no eres tú el que lo debe hacer o por qué tienes que hacerlo tú o que lo haga otra persona. Y a eso es lo que me refiero cuando digo con respecto a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es muy clara y lo que estuvimos estudiando, por lo menos hace 8 días, es que nos dice que debemos amarlo a Él y amar al prójimo. Y amar al prójimo implica cumplir o pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza para creer y cumplir los mandamientos que están en la palabra de Dios. Entonces,
aunque parece una respuesta de adolescente, que lo haga él, ¿por qué tengo que hacerlo yo? En muchas ocasiones, cuando yo me siento con personas a tener momentos para resolución de conflictos, aunque no lo digan de esta forma, la actitud sí es, ¿y por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué tengo que ceder yo? ¿Por qué tengo que dar el paso primero yo? Él también puede hacerlo, que lo haga él. Y cuando pensamos de esa forma, pues lo que pasa es que ya siendo nuevas criaturas en Cristo y siendo parte de una iglesia, si nosotros tenemos ese mismo pensamiento, pues nos vamos a ir encontrando con algunas cosas que en el camino nos van a frustrar y que yo quiero que mires si tú te ves reflejado en estas frases que voy a poner acá, porque si tú te ves reflejado ahí, quiere decir que este pensamiento egoísta, este pensamiento carnal, de cómo voy yo ahí del CBY, pues sigue apareciendo aún en las cosas de Dios y de sacar ventaja. Cuando tú preguntas, bueno, pero yo puedo ser cristiano y seguir haciendo esto o aquello. O cuando a uno le preguntan como, pastor, pero es que hay algo de malo si yo... O hay gente que le dice, yo no he leído nada en la Biblia que diga acerca de este tema. O el CBY más completo es Dios, entonces, ¿qué me vas a dar a cambio? Entonces creo que este CBY, esta búsqueda de Dios, pero buscando nuestra parte en sacar ventaja, es cuando tenemos que uno realmente entiende, listo, cuando tengo que hacerlo, pero ¿cómo voy yo? Entonces, mientras tú pienses con respecto a la palabra de Dios, que listo, debo hacerlo, pero ¿y cómo voy yo? Pues hay algo importante y está pasando algo. Es, primero, estás considerando a Dios como el genio de la botella o como Papá Noel. Y segundo, estás dejando de lado el principal atributo que tiene Dios y es que es santo. O sea, tú no entiendes las cosas como Él las ve y como Él ha procurado mostrárnoslas porque nos ama. Y pues realmente es una ofensa de parte nuestra cuando estamos pensando aún con Dios de esta forma. Y es buscar cómo puedo yo seguir en mi carnalidad o en mi pecado, aun cuando digo que yo ya estoy en una nueva, que soy una nueva criatura en Cristo. Entonces, quiero que busques conmigo unos pasajes, eh, pero quiero que también entiendas algo, es no vas a entender la voluntad de Dios mientras pienses en sacar ventaja, mientras pienses en cómo voy yo ahí. No vas a encontrar la voluntad de Dios, porque lo que único que vas a encontrar es que tu carnalidad, tu pecado, se está anteponiendo a lo que Dios quiere. Y así no va a funcionar. Si Dios te está pidiendo que perdones y tú dices, bueno, y si yo hago eso, ¿qué? ¿Cómo voy yo? Pues no has entendido lo que Dios quiere para ti. Entonces quiero que leamos un pasaje. Hoy vamos a estar leyendo varios pasajes aquí en Corintios. Creo que eso nos va a ayudar mucho y uno en Gálatas. Entonces, pues te voy a dar el tiempito para que los puedas buscar. Pero el primero que quiero que busquemos es 1 Corintios 10, versículo 23. Yo sé que para muchos de nosotros este no es un pasaje desconocido. Ojalá que realmente sea algo en lo cual tú hayas leído en la palabra de Dios, pero me encanta como el apóstol Pablo lo planteó. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, si tú crees que la vida cristiana se trata de cumplir listas, los 20,000 no debo hacer, no debo ir, no debo esto, no debo aquello, esa no es la idea. O sea, la idea aquí de que todo me es lícito es todo lo legal. Y tú y yo vivimos en un momento en el que a partir de los 18 años la persona tiene la legalidad de poder ejecutar o participar de una serie de actividades que son permitidas. Incluso consumir alcohol, que ya dijimos es una droga. Entonces lo que él aquí está diciendo es, claro, legalmente nosotros podemos hacer todo lo que nosotros queramos, pero lo que nosotros nos tenemos que preguntar es realmente si lo que yo voy a hacer o lo que se me permite hacer
es algo que me va a aprovechar. Entonces tú vuelves y dices, entonces sí se ve, sí es como voy yo. No es cómo me aprovecha a mí, no se trata de eso, es como lo que yo tengo permitido hacer, cómo va a servir para edificar o para beneficio de otras personas. Creo que cuando lo podemos pensar de esa forma, tiene mucho más sentido lo que estudiamos hace 8 días cuando Dios nos dice que lo amemos a Él y amemos al prójimo. Entonces, amar al prójimo es entender que lo que Dios nos está animando a hacer en su palabra es nosotros pensar en toda una serie de actividades que ya sean pecaminosas como actitudes que nosotros tenemos con respecto a las demás personas, que nos permitimos tener y que simplemente lo que yo digo es como apelamos a la palabra que está de moda hoy en día y es derecho. Es como si él dijera aquí, yo tengo el derecho de hacer todo lo que yo quiera, es mi derecho. La cuestión es, ¿me conviene? ¿Es algo que me aprovecha? La cuestión es, ¿edifica? Entonces, quiero que leas conmigo, por favor, en 1 Corintios 8, versículo 1, lo que dice ahí. Este versículo me gusta mucho porque creo que nos ayuda a entender cuando nosotros hablamos del amor, ¿qué es lo que debe hacer el amor? Nos dice en 1 Corintios 8, 1, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, la palabra edificar ahí es de lo que estamos hablando acá, con lo que leímos en el versículo anterior, y es que edificar es construir. Esa es la idea de edificar. Entonces, poniéndolo en lo que la gran mayoría de las personas entiende que es el amor, que es como un amor de pareja, un amor emocional, pues si esta relación que yo tengo emocional no me ayuda a construir, no me edifica, pues yo debo entender que no está basada en el verdadero amor. De pronto está basada solo en la sexualidad, de pronto solo está basada en pasar rico un ratico, de pronto está basada en un interés. Pero lo que dice es que el amor edifica. Entonces yo creo que ustedes han visto este gráfico que nos dice que si no edifica, pues no lo veas, no lo escuches y no lo compartas, ¿ok? Y esa es la idea del amor. La idea del amor es entender que mientras tú te permites hablar mal, pues no estás edificando. Entonces lo voy a poner en el ejemplo más importante que creo que pasa, y es en pareja. ¿Por qué en pareja uno se puede permitir ir a hablar mal de su esposa o de su esposo si eso no edifica? Nosotros con todas las parejas que aconsejamos, por lo menos los que siempre comienzan en charlas prematrimoniales, siempre hablamos de el trato con la familia extendida. Y algo que dejamos claro es, cuando estén bravos, cuando pase algo entre ustedes, no corran a contarle a su papá o a su mamá o a sus hermanos lo que pasó y a dejar mal a su cónyuge, porque cuando ustedes estén bien y ya ustedes se arreglen allá, ¿con qué se queda tu familia? Con lo que tú les dijiste de tu esposo o de tu esposa. Y eso pasa en todas las esferas. Uno habla mal de su jefe, uno habla mal de sus compañeros de trabajo y después la familia tiene la oportunidad de conocerlos y lo primero que piensan, este es el tal por cual, ese que le hace la vida de cuadritos a mi hijo o a mi hija o a mi pobrecito. No, si no va a edificar, no lo digas, no lo escuches, no lo compartas, porque especialmente si tú eres un hijo de Dios, tú deberías ser una persona que intencionalmente muestra su amor edificando la vida de otras personas, construyendo, ¿ok? Eso es lo que hace el amor. Entonces, el amor edifica. Entonces, si el amor edifica, eso es lo que es provechoso. Y aquí es donde nosotros vamos entendiendo lo que nos leímos antes en Corintios, y es que esta es básicamente la ley de lo que leímos acá, de que todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Es la ley del amor, es que debe edificar, debe servir para crecer. Entonces,
En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 2, dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así estarán obedeciendo la ley de Cristo. Es decir, esa es la ley del amor, según la Biblia. Es que el amor construye, el amor edifica. Eso es lo que me es permitido hacer. O sea, cuando yo tengo la oportunidad de pensar en que soy libre para hacer lo que a mí me venga en gana, yo lo primero que me debe frenar de Dios es, pero realmente yo estoy con esto beneficiando a otras personas. Entonces, para algunos de ustedes que tal vez son hijos y están acá, piénsalo con respecto en tu calidad de hijo o en tu condición de hijo con respecto a tus papás. Cuando tú escoges ser desobediente, cuando tú escoges ser terco, cuando tú escoges ir en contra de la voluntad de tus papás, tú no estás amando. Ni estás amando a Dios y a Jesús, ni estás obedeciendo la ley, ni estás ayudando a que la carga de ellos, siendo papás, sea llevadera. Entonces, cuando lo podemos ver de esa forma, nosotros nos damos cuenta que lo que nos dice acá es, nosotros tenemos la libertad de escoger si vamos a ser una carga o si realmente vamos a permitir que lo que nosotros hacemos ayude a otros a crecer, a edificarse, a ser de provecho. Entonces, cuando pensamos en la ley del amor, es el amor edifica, el amor construye. Entonces tú lo puedes ver en cualquier cantidad de cosas. Tú como papá, como mamá, con respecto a tus hijos también. Tú sabes que hay que disciplinarlos en lo que el Señor nos enseña en su palabra, pero debe ser una disciplina que construye la relación, que ayuda a que ellos entiendan que lo estás haciendo porque los amas, porque quieres que sean diferentes, porque esa corrección les va a ayudar dentro de la familia. Si lo único que percibe tu hijo es que la disciplina es porque tú estás descargando tu ira o tu frustración, pues no es amor, porque no los está edificando, no les está ayudando a crecer. Y así por el estilo en cualquier cantidad de situaciones que nosotros estamos, en las que podemos tener la oportunidad de ayudar con nuestros comentarios o de hundir con nuestros comentarios. ¿Qué es lo que tú piensas cuando piensas que el amor edifica? Pues ojalá que sea lo que nos dice acá, es una obediencia a lo que el Señor Jesús nos ha mostrado en su palabra. Y segundo, también hay en Primera de Corintios, capítulo 6, en el versículo 12, este pasaje, el apóstol Pablo ya había dicho lo mismo que leímos en el capítulo 10, y él dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, y entonces acá viene una parte importante porque él dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, cuando somos una nueva criatura en Jesús, una nueva persona, lo que nos dice es, yo tengo la libertad, sigo teniendo el derecho de escoger qué es lo que yo quiero hacer, pero tiene que llegar un momento en que yo tengo que pensar, realmente esto es algo en lo cual, si yo lo hago, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces la pregunta acá es con respecto a esta parte donde dice que no me dejaré dominar, es el error de caer en pensar que yo como cristiano puedo o tengo el derecho o el permiso de seguir ejecutando acciones que ya no son de un cristiano. Entonces volvemos a lo que preguntamos antes. Pero yo puedo seguir haciendo esto, pastor. ¿Hay algo de malo si yo hago esto? Yo no he leído nada en la Biblia que diga de este tema. O bueno, si yo entonces yo hago esto, ¿qué me va a dar Dios? Entonces, cuando tú lo ves de esta forma, lo único que esto está reflejando es que tú eres esclavo de eso que quieres hacer. Eso te domina. Y puede pasar por cualquier clase de circunstancias y de situaciones. Vamos a ponerlo en algo sencillo. Pero entonces, pastor, o sea que uno se tiene que quedar callado y no decir nada. Bueno, hay algo importante. Cuando a ti en una situación con otra persona, esa persona logra
ponerte de mal genio, hay algo que está pasando y es, esa persona tiene control sobre ti. No que tú lo tienes. Tú no lo tienes porque gritas, tú no lo tienes porque haces mala cara, tú no lo tienes porque pegaste el grito. Eso no es control. Lo único que eso muestra es que tú te descontrolaste. El que tiene el control es el otro, porque está logrando controlarte. Y lo que aquí nos dice es, todo me es lícito, pero yo no permitiré que nada me domine. Entonces, la pregunta es lícito que yo de mal genio diga groserías? ¿Es lícito que yo con mal genio los mande a la quinta porra? ¿Ves cómo ahí es donde tú empiezas a negociar y frente a la luz de la palabra lo que te está diciendo de si eso te tiene dominado, entonces tú estás permitiendo que algo que te domine a ti. Entonces, es la pregunta realmente es esa, la pregunta es, ¿soy esclavo de esto que quiero hacer? Esa es la pregunta realmente. Esto que quiero hacer me esclaviza y uno no lo ve así, porque uno dice, no, pero tan exagerados. Pues no es exageración, porque realmente esa actividad o eso que tú quieres hacer está ejerciendo un dominio sobre ti, por lo tanto te esclaviza. Entonces, volvemos a cosas como, hay personas que han encontrado que su trabajo es un buen lugar para escaparse y quieren estar ahí. Y uno piensa, no, yo no creo que haya gente así. Hay cualquier cantidad de gente que prefiere estar en el trabajo y no en la casa. Es más, algo que ha quedado claro con todo lo que pasó el año pasado es que hay gente peleando porque quiere regresar a la oficina. Ya no quieren estar en la casa. Después de que decían, ay, qué chévere la gente que puede trabajar en la casa. Entonces, ¿ves cómo eres esclavo de tus emociones, de que un día aquí estás arriba, el otro día estás abajo, de que quieres, de que no quieres, de que te hallas, de que no te hallas, de la envidia? Eso te domina. Y tú piensas que es lícito porque te estás comparando con otras personas y piensas, ¿por qué ellos sí tienen el derecho y yo no lo tengo? Y mientras tú sigas cayendo en este error, tú no vas a encontrar algo que mencionamos, hemos estado mencionando desde diciembre y es contentamiento. O sea, viene con agradecimiento. Y es poder entender que la situación en la que Dios me tiene a mí es lo que Él está permitiendo y me debe generar a mí poder darle gracias a Él. Pero lo primero que viene a mí es obviamente la queja. Entonces, creo que vamos entendiendo algo acá y es la otra cara del amor es la libertad. ¿Ok? Y eso yo sé que suena muy filosófico, pero es lo que nosotros encontramos en el Señor Jesús. ¿Ok? Por eso Él nos dice que la verdad es la que nos hace libres para escoger amarlo a Él. Por eso lo que nosotros debemos entender es en la medida en que yo entiendo lo que hizo Jesús en mi vida, yo soy libre para escoger amarlo a Él, rendirme a Él. Es el gráfico que ponemos al comienzo. Servirle, honrarlo, conocerlo, crecer en acercarme a Él. Y todo eso pues se trata de adoración. Entonces, cuando lo podemos ver de esta forma y es amor y libertad que tenemos en Dios, quiero que busques, por favor, un pasaje que está en Gálatas capítulo 5. Entonces, Gálatas capítulo 5. La otra cara del amor es la libertad. Y aquí es donde muchas personas en este mundo que nosotros vivimos, mientras tú buscas Gálatas capítulo 5, se confunden. Porque lo que piensan es, pues chévere Dios, pero yo soy libre de poder hacer lo que yo quiero hacer. Chévere Dios, pero yo puedo seguir en esta actividad. Chévere Dios, pero yo no tengo que dejar esto. Chévere Dios, pero yo no tengo por qué dejar de reaccionar así. Pues vamos a ver qué es lo que nos dice Gálatas 5:13. Nos dice, ustedes hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Es decir, este es el peligro que algunas iglesias dicen, nosotros no le podemos enseñar esto a nuestra iglesia porque si no la gente se va a desbocar. Y la verdad es que
no enseñarlo, pues estamos cayendo en un error. Pero lo que la palabra de Dios nos muestra es que el amor de Dios nos hace libres y nos hace libres para que nosotros podamos ejecutar nuestra voluntad de someternos al señorío del Señor Jesús, porque Él ya demostró que nos amó muriendo en la cruz por nuestro pecado. Pero Él no nos obliga, es nuestra decisión. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, tú tienes libertad, pero no uses esa libertad para que se vuelva un libertinaje de lo que tu carne quiere. En otra versión dice que la libertad no sea excusa para complacer los deseos carnales. Y yo aquí tengo que mencionar, obviamente, el hecho de que cuando una persona entiende tan bien la gracia de Dios, yo conozco personas que han dicho, igual, yo no voy a perder la salvación, entonces pues no hay problema. Bueno, no pierdes la salvación, pero estás perdiendo la comunión y estás perdiendo, obviamente, el privilegio de entender qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, esto de amor y libertad nos lleva a entender que cuando nosotros podemos ver que la otra cara del amor es la libertad, pues nos dice aquí en Gálatas que debemos usar esa libertad para servir a los demás. Esta palabra servir es hacerse esclavo. Y obviamente, como te lo he dicho tantas veces, el primer ministerio es tu hogar. Entonces, tú eres el que debes marcar en tu hogar que estás siendo un siervo a las personas en tu hogar porque tú los amas. Para nosotros como hombres, tú de hombre debes entender que tú eres la cabeza de tu hogar, tú eres el líder espiritual de tu hogar, a ti es el que Dios va a llamar cuentas de tu hogar y tú debes marcar una pauta en la forma en que sirves en tu hogar. Si tú esperas que simplemente tu esposa y tus hijos sean tus sirvientes porque tú traes la plata y tú sostienes todo, así no va a funcionar. Y por eso es que a veces hay parejas en las que piensan, no, yo también aporto, pues yo también me merezco. Y ahí estamos perdiendo el amor y la libertad. El amor nos lleva a realmente entender que si yo lo estoy haciendo es porque yo entiendo que ya no es mío. Lo estoy cediendo, lo estoy entregando. Entonces, si yo como papá o yo como esposo estoy recordándole a mi esposa o a mis hijos que yo soy el que traigo la plata, pues obviamente lo que voy a hacer con eso es herir. Entonces, si tú eres nuestro invitado y tienes preguntas, nos puedes contactar con la persona que te invitó para que entre semana te aclaremos esto a la luz de la palabra de Dios y para que puedas entender qué es lo que Dios espera de nosotros y por qué lo vemos de esta forma. Entonces, lo que estamos hablando es el amor o la libertad es la otra cara del amor. Entonces, lo que hace la libertad en Jesús es que nos restringe por amor, ¿cierto? Por ese amor a la otra persona. Y lo que estamos mirando es nosotros en Cristo, estamos buscando la voluntad de Dios. Y lo que encontramos en este estudio es que la voluntad de Dios es que nos dice, el camino a seguir es el amor y la libertad es la luz de ese camino. Ya no como el mundo en que nosotros vivimos nos lo quiere hacer creer o pensar, sino de la forma en que Jesús nos ha mostrado. Ese es el punto acá. El punto de lo que estamos hablando es, a la luz de la palabra de Dios, ¿qué es lo que ese mandato de Dios de amar hace y nos empuja a nosotros a hacer con respecto a la otra persona? Entonces, cuando lo podemos ver de esta forma, nos damos cuenta que el amor debe edificar. El amor debe servir para crecer. Entonces, quiero que vuelvas, por favor, conmigo a 1 Corintios capítulo 10. Y si eres nuestro invitado y no tienes Biblia, bueno, aquí van a ir apareciendo los versículos para que los puedas leer. Pero este versículo ya lo leímos, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, mira lo que el apóstol Pablo luego dice en el versículo 24.
ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Aquí es donde realmente es la clave de lo que estamos estudiando. Aquí es cuando tú quieres sacar ventaja, entonces lo que Dios te está diciendo en su palabra es, esa no es la forma de amar ni de usar tu libertad o tus derechos en Dios. Es realmente dice, cede tu derecho por el bien del otro. Esto nos cuesta y esto es algo que las personas siempre están pensando, pero si yo siempre soy el que cedo, pero me la van a montar, pero se van a aprovechar de mí. Bueno, el punto aquí es tú de quién quieres obtener la recompensa. El bien hecho, buen siervo fiel. Si es de Jesús, pues tú debes hacerlo y esperar que sea Él el que esté a cargo de la situación. Si no, toma tú el control de la situación, sigue gritando, sigue maldiciendo, sigue humillando, sigue tratando mal, y pues vas a encontrar que tenías el derecho de hacerlo, pero realmente eso ni edifica, ni conviene, y más bien te está dominando. Y este es un versículo que muchas veces lo estamos mencionando, o por lo menos yo lo estoy mencionando y lo estoy trayendo a colación, y es que nos dice 1 Corintios 10:31, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Me encanta este versículo y yo creo que siempre ha sido uno de esos versículos clave que yo traigo a colación para nosotros, y es porque nos dice o hacen cualquier otra cosa. Entonces aquí es donde tiene sentido lo que Dios te ha puesto a hacer a ti en la vida. Si Dios te puso a ti a ser un vigilante, hazlo para la gloria de Dios. Si Dios te puso a ti a ser una persona que en lo que estás, hazlo para la gloria de Dios. No lo hagas, como el apóstol Pablo nos enseña en otros lugares, para el ojo. Cuando me ven, ahí sí funciono. Cuando me ven, ahí sí me muevo. Cuando no, hazlo para Dios, porque quieres agradarlo a Él, porque quieres hacerlo para Él. Entonces, esto creo que nos ayuda porque obviamente la gran mayoría de personas tiene que trabajar en equipo, tiene que trabajar en una oficina y siempre estamos pensando, sí, pero a mí me dejan más trabajo, yo soy el que lo tengo que hacer y hazlo para Dios. ¿Qué te pide Dios que hagas? No estés pensando en si la otra persona hizo o no. En algún momento el jefe va a tener que darse cuenta quién está haciendo las cosas. Pero lo que nos dice acá es que cuando entendemos que tenemos el derecho de hacer las cosas a nuestra manera y lo hacemos, no nos va a edificar, ni va a ayudar para construir una relación en una oficina, por ejemplo. Tú eres el que debes marcar la diferencia. Si tú estás esperando que lo hagan los demás, no es a lo que Dios te ha llamado a ti. Él te está diciendo a ti, quiero que donde tú estás, lo que yo te estoy dando como trabajo, lo hagas para mi gloria. Las mamás que han tomado la decisión de criar sus hijos en la casa. Es el tremendo privilegio de criar hijos en el temor del Señor para que lo conozcan a Él, ¿no? ¿Cómo lo ve el resto de personas? Ah, es que ella no trabaja. No recibe una remuneración, es diferente, pero es la primera que se levanta y la última que se acuesta. ¿Entiendes cómo cambia cuando yo le puedo ofrecer eso a Dios y digo, ok, Dios, dame tú la fuerza para otro día más en la tarea que tú me has dado? Pero mientras tú creas que es para tu gloria, para que tú seas reconocido o reconocida, para que la gente te diga, bien hecho, gracias, no lo podríamos hacer sin ti, eres único, pues ya recibiste la gloria, pero el que la debe recibir es Dios. Y aquí viene algo importante en el versículo 32 de 1 Corintios 10, que yo quiero mencionar, que el apóstol Pablo lo dice. No sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, varias cosas con respecto a este versículo. Primero, en el mundo en que nosotros vivimos, nosotros nos dejamos meter por la corriente y el sistema de este mundo y nos dejamos creer que está dividido en estratos, que está dividido en gente mejor y gente menos peor. Y como tú lo dices, ¿no? Ellos son una familia bien. ¿Bien qué? Bien pecadores debe ser, pero
Pero es como nosotros nos comemos el cuento, ¿no? Ellos sí son una familia bien. Bueno, entonces, a la luz de la palabra de Dios, Dios, gracias a Dios, no nos ve así. Dios no ve dónde vives tú, Dios no ve si tienes o no tienes plata, si eres estudiado o no. Dios no ve nada de eso. ¿Sabes qué es lo que Dios ve? Cuando Dios ve al mundo, Dios ve todas las personas de ascendencia judía, todos los que no son judíos, y de esos dos grupos, los que han creído en Jesús para hacer la iglesia. Mi pregunta es, ¿dónde estás tú en esa clasificación? Te voy a dar una clave. Tú no eres judío. Bueno, y nunca lo vas a hacer. A no ser que tú me digas, no, si mis papás eran judíos, bueno, me encantaría hablar contigo. Pero si tú eres judío, tú no estarías acá. Porque simplemente al igual que un ateo dirías, no, sos cristiano, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, si no eres judío, tú eres la palabra que se usa ahí, que es gentil. ¿Qué significa gentil? Pagano. ¿Qué significa pagano? Que realmente no crees en el Dios verdadero. De esos dos grupos, Dios saca y forma la iglesia. Eso es lo que la gran mayoría de nosotros somos acá, iglesia. Y ahora viene una parte importante. La palabra de Dios nos está diciendo que no seamos de tropiezo. ¿Sabes por qué podemos ser de tropiezo? Lo voy a poner de una forma muy sencilla y muy real y muy triste. Yo conozco del Señor desde hace muchos años y tengo el privilegio de ser pastor hace más de 20 y pico de años. Y tristemente yo he visto personas que se llaman creyentes, nuevas personas en Cristo, que han tomado la decisión de usar y malinterpretar su libertad y el amor de Dios para usarlo para su carne y para su provecho, y porque lo único que piensan es yo tengo derecho. Entonces vamos a hablar primero de lo que se ve afuera. Tú escuchas de pastores que dicen, yo me divorcié de mi esposa porque Dios me lo mostró. Y yo digo, ¿dónde? No porque esté buscando eso, sino, pero ¿dónde tú malinterpretaste la palabra de Dios para decir que te puedes divorciar? No, 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 no lo hay. Pero hay pastores así, primero. Hay personas que malinterpretan la palabra de Dios para su provecho y lo que hacen es decir, pastor, usted no es el que me condena, a mí la palabra de Dios es la que me muestra, ¿no? Entonces usted no es nadie para decirme a mí. Tienes toda la razón, pero ya con esa actitud te estás condenando delante de Dios porque lo que estás mostrando es que sabes mucho, que ya sabes hasta feo, porque simplemente no estás entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Y tristemente dentro de nuestra iglesia han habido situaciones en las que personas que son creyentes han sido piedra de tropiezo para otros que no conocen a Dios. Y hay personas que han tomado la decisión de unirse a una persona no creyente y empezar a tener una vida sexual activa. Hay personas que han ejercido su sexualidad y se han ido a vivir con esa persona, como lo hace cualquier otra persona. Y hay personas, y yo tengo el caso de, me ha pasado varias veces, donde después de que van y se buscan a la persona y empiezan a fornicar, a ejercitar su vida sexual fuera del matrimonio. Ahora, pastor, ¿será que nos puede dar una cita para que hablemos, para que él o ella conozca de Dios? Y en algunos casos me ha tocado decirle, o sea, tú vas y le dices que eres creyente, te acuestas con esta persona y ahora quieres mostrarle que Dios lo ama. ¿Por qué? Y es duro, y es fuerte, y ojalá que lo que yo estoy diciendo te ponga a ti a decir, uy, no, pero ¿qué es lo que está diciendo este señor? Bueno, lo que te estoy diciendo es que tristemente nuestra mala interpretación de la libertad que tenemos en Cristo la podemos usar para nuestra carnalidad. Mira, saquémoslo de ahí. Cuando yo conocí a un señor que tenía un taller y llegó a ser cristiano, ¿sabes qué fue lo primero que yo le dije a él? No haga negocios con cristianos. Y me abrió los ojos. Y yo le dije, mira, con el que no es cristiano, tú sabes que uno de los dos se va a dar en la cabeza, y por lo general eres tú, pero con el cristiano tú no esperas que te den en la cabeza. Y como la persona viene y te dice soy cristiano, tú bajas todo eso.
Y resulta que es el que te queda debiendo plata, es el que no paga, es el que te arma problemas, y dicho y hecho. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Nosotros como creyentes, nos dice aquí, no debemos ser piedra de tropiezo. Primero a las personas de la iglesia, segundo a las personas que no conocen a Dios, y tercero a los judíos. ¿Ok? Y pues obviamente en el contexto de lo que el apóstol Pablo estaba hablando ahí, tenía que ver cuando la persona que ahora conocía a Jesús estaba humillando al judío. Ahora es al contrario. Hoy en día es el judío el que actúa como un ateo, básicamente, frente a Jesús. Entonces, aquí me podría yo quedar dando ejemplos, pero lo que quiero que entiendas es, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguno. Y el versículo 32, el apóstol Pablo terminó diciendo, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Aquí es donde viene lo importante de todo esto. Cuando Dios te da a ti la oportunidad de que socialices con otras personas que no lo conocen a Él, es porque tú eres llamado intencionalmente a que ellos vean en ti a Jesús y que puedan llegar a ser salvos. Esa es la idea de tu libertad. Entonces, por favor, no confundas. Entonces yo tengo libertad de ir a un bar para hablarles de Cristo. ¿Tú crees que ese es el lugar? Yo tengo libertad de ir a esa fiesta para hablarles de Cristo. Mira, si tú crees que es de esa forma, estás malinterpretando las cosas. ¿Ok? Lo que el apóstol Pablo dice, yo procuro no beneficiarme yo, poner a un lado lo que yo tengo derecho, lo que yo creo que puedo pelear, porque me interesa que las personas conozcan de Cristo. Eso es lo que me interesa. Mi pregunta es para ti, ¿eso es lo que te interesa a ti? ¿O tú solamente quieres tener la razón y mostrar que las cosas se hacen como tú dices y cuando tú dices? Entonces, todas las cosas me son permitidas o lícitas, pero ¿me están guiando por la libertad o me están esclavizando? Todo me es lícito, pero ¿estoy siendo obstáculo para otras personas? ¿Estoy siendo tropiezo para otros? Y tú lo sabes, ¿cuántas personas hoy en día y dices que cristiano, vea? Ya ahí fuimos de piedra de tropiezo. Todas las cosas me son lícitas, pero ¿estoy construyendo o estoy destruyendo? Y yo quiero mencionar algo aquí que quería traer a colación y es, en la voluntad de Dios, la idea es que la palabra divorcio no existe. El Señor Jesús dijo que simplemente es por la dureza del corazón, o sea, por pecado. Pero eh, piénsalo tú como siendo el papá o la mamá responsable de unos hijos, preguntarle a tus hijos si piensan que tú te debes divorciar de tu esposo o de tu esposa. Espero sus reacciones, que abran sus ojos. ¿Tú crees que tú, como el papá o la mamá, le debes preguntar a tus hijos si tú te debes divorciar de tu esposo o de tu esposa? ¿Por qué crees que debes hacer eso? ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que quieres lograr con eso? Mi pregunta es, ¿te es lícito? En el lugar donde vivimos, en el país en que vivimos, legalmente tienes derecho a divorciar, pero ¿edifica? Y tú no estás haciendo algo sabio cuando tú involucras menores de edad preguntándoles si el papá o la mamá son el ejemplo que deben ser. Entonces, si te das cuenta cómo tomas el derecho a lo que tienes derecho y lo pasas por encima porque tienes derecho, pero no estás edificando, no estás siendo. Y más si eres un creyente, no está edificando. Lo que voy a hacer, ¿va a complacerme solamente a mí o va a también traer gloria a Dios? Va a hacer que el nombre de Dios sea conocido. ¿Ves?
Lo que voy a hacer va a permitir que otras personas que no conocen de Cristo lo conozcan o simplemente digan, vea, y dizque cristiano. Si te das cuenta la responsabilidad tan grande que tenemos con nuestra libertad, y eso es lo que yo quiero que tengas presente. Porque el mundo en que nosotros vivimos todo el tiempo te dice, tus derechos, ejerce tus derechos, pelea por tus derechos, tú tienes derecho. Y la palabra de Dios no nos está diciendo que no los tenemos. Lo que nos está diciendo es, los derechos nos dan una responsabilidad porque tenemos la libertad. ¿Cómo vas a usar esa libertad que tienes? Y más si eres un hijo de Dios, para decir que todo te es lícito. Entonces, yo espero que estés preguntándote, ¿y qué tiene que ver todo esto con la voluntad de Dios? Todo. Todo, absolutamente todo. Tú no vas a entender la voluntad de Dios mientras pienses que debes sacar ventaja de algo. Si la voluntad de Dios, Dios te ha mostrado es que sirvas en nuestra iglesia, pero la ventaja es para mostrarte y para que otros te vean, entonces tú no lo estás entendiendo. La voluntad de Dios, lo hemos visto, es que lo ames a Él y que ames a las demás personas por medio de lo que Él nos muestra en su palabra. Entonces, quise terminar este tema de la voluntad de Dios con esto, porque al final de cuentas, tú tienes voluntad. Tú eres el que decides qué vas a hacer con lo que Dios te está mostrando en su palabra. Tú vas a ser el que decides y dices, no, eso no me aplica o, bueno, me pone a pensar. Tú eres el único que decides qué tanto realmente estás entendiendo lo que Dios espera de ti como una nueva persona en Cristo. Si tú eres nuestro invitado, yo te quiero animar a que pienses en que realmente la voluntad de Dios te ha traído hasta este lugar hoy. Porque Dios quiere tal vez que tú escuches algo de una forma diferente y que eso empiece a inquietarte para que descubras qué es lo que Él quiere. No como si Él fuera el genio de la botella o Papá Noel, donde tú le dices, bueno, yo quiero esto, esto y esto y esto, fírmeme aquí porque yo lo busqué a usted. No, no va a funcionar de esa forma. Si tú eres nuestro invitado y tú dices, a mí me llama la atención esto, la persona que te invitó te puede explicar y si te dice yo no puedo, te puede poner en contacto con algunos de nosotros, pero queremos que entiendas que la voluntad de Dios es que nadie perezca, nadie termine en un infierno, sino que todos puedan estar con Él por la eternidad. Eso es la primera voluntad de Dios. Por eso la persona que te invitó, porque esta persona ha descubierto que en su vida ahora hay propósito y sentido con Jesús y lo que te está haciendo es una invitación en la que te dice, sabes, tú también lo puedes tener. No te enfoques solo en las cosas de acá. Tú puedes poner tu mirada en Dios y vas a encontrar otro propósito porque es la voluntad de Él. Entonces, si estás interesado, podemos atender tu interés y puedes preguntarnos. Entonces, quiero que nosotros como iglesia terminemos cantando No vuelvo atrás. Y quiero que prestes atención a la letra de lo que cantamos, porque creo que esta es todo el tiempo nuestra lucha. Todo el tiempo nuestra lucha es qué tanto quiero volver a esa vida en la que yo tengo el control, porque tengo el derecho, pero me conviene, me edifica, me está dominando, soy esclavo de esa vida. O qué tanto ahora en Cristo, que soy libre, puedo sujetarme a Él para conocerlo mejor. Entonces vamos a cantar.
recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás.